Bienvenidos al curso dictado por el profesor Larry Stack. Él es profesor asociado de Medicina de Emergencias en la Universidad de Vanderbilt. La TAC de cráneo es la tomografía más utilizada en los servicios de emergencia y atención primaria. Por lo tanto, la interpretación de este estudio diagnóstico es una herramienta que los médicos deben dominar para poder atender pacientes en emergencia y en servicios primarios y poder identificar en forma precisa y describir los hallazgos tomográficos permite comunicarlos a otros colegas de todas las especialidades y por lo tanto beneficiar la atención de nuestros pacientes. Este método, que es un abordaje de 5 pasos básicos, ha sido utilizado en un curso desarrollado por el Dr. Gregory, un neurocirujano del Centro Médico de Brooke Army en San Antonio, Texas. Ha sido perfeccionado por David Manthe, un colega emergenciólogo de la Universidad de Wake Forest. Se trata de un método simple, fácil de recordar y que permite una interpretación precisa de la tomografía de cráneo. Objetivos. Al final de esta sesión educativa, los participantes deben estar capacitados para seguir este abordaje de 5 pasos y, en forma precisa y confiable, interpretar una tomografía de cráneo. Y a la vez, además de poder identificar los hallazgos, deben ser capaces de transmitirlos a un colega médico. Los 5 pasos que deben seguirse para que la interpretación de la tomografía sea correcta. 1. Que el estudio corresponda al paciente. La ventana ósea a continuación es evaluada en búsqueda de fracturas y edema de tejidos blandos. Los 3 ventrículos deben ser inspeccionados cuidadosamente en búsqueda de algún borramiento y para observar su simetría. La cisterna cuadrigeminal es un reparo anatómico importante y permite identificar anormalidades debido a su proximidad al tentorium y al polígono de Willis. Finalmente, el parénquima cerebral debe ser evaluado en búsqueda de trauma o lesión. El paso 1 es asegurarse de que el estudio corresponda al paciente del que estamos hablando, identificar el nombre del paciente correctamente. A todos nosotros nos ha ocurrido accidentalmente tomar decisiones de manejo basados en una tomografía que no corresponde al paciente. A mí de hecho me ha ocurrido esto y de forma no intencional me puede volver a ocurrir. Esto tiende a ocurrir cuando uno está demasiado ocupado, cuando está manejando múltiples pacientes al mismo tiempo y por lo tanto debemos ser extremadamente cuidadosos en la toma de decisiones e identificar siempre el estudio correcto del paciente correcto. Generalmente, la identificación del paciente debe estar impresa en todas las placas de la tomografía y en todos los cortes de tomografía. En adultos, el grosor del corte no debe ser mayor de 5 milímetros por debajo del tentorio y no mayor de 10 milímetros por encima del tentorio. En los niños, el grosor del corte no debe ser mayor de 5 milímetros por encima o por debajo del tentorio. Las rebanadas que son demasiado gruesas pueden producir artefactos o pueden perder una lesión menor que el grosor del corte. El grosor del corte se suele señalar en cada imagen de la tomografía. El contraste no atraviesa la barrera hematoencefálica normal, pero se acumulan los vasos sanguíneos, las meninges, los cuales no tienen barrera hematoencefálica. En las áreas donde la barrera hematoencefálica está alterada, vamos a tener una acumulación anormal del contraste. El polígono de Willis y los vasos piales de la superficie de la corteza cerebral van a aparecer realzados con el contraste o de color blanco. La hoz del cerebro normal y el tentorium también van a mostrar un realce cuando se administre el contraste, es decir, aparecerán blancos. El tipo y la cantidad del contraste generalmente está indicada en cada imagen tomográfica. Una tomografía contrastada normal puede ser muy difícil de diferenciar de una hemorragia subaracnoidea aguda. Los médicos de atención primaria y médicos emergenciólogos muy rara vez solicitan tomografías contrastadas de cerebro. Por esta razón, cuando se sospecha un absceso cerebral, una lesión expansiva tipo masa, son las razones más frecuentes para solicitar una tomografía con contraste.
Examinar la simetría de los ventrículos y el parénquima es un paso crítico para la evaluación de estas estructuras en búsqueda de anormalidades. Si la cabeza del paciente está inclinada a la izquierda o a la derecha durante la tomografía, las estructuras aparecerán en forma asimétrica y será más difícil hacer la interpretación. La mejor guía para establecer si el paciente está bien centrado dentro del tomógrafo es mirar el corte donde se observan los cristalinos oculares. Los cristalinos son más o menos de unos 10 milímetros de tamaño y deben observarse en posición simétrica en el mismo corte si es que el paciente está bien centrado en el tomógrafo. El paciente que está mostrado aquí parece que está bien centrado en el tomógrafo. Los artefactos de movimiento con mucha frecuencia atenúan y borran información importante de un corte y por lo tanto debe ser repetido si es que hay artefactos de movimiento. Las líneas diagonales que se observan sobre la imagen son indicativas de artefacto de movimiento. El número correcto de cortes está dado por el punto donde se inicia, el punto donde se termina la escanografía y el grosor de los cortes. El punto inferior de inicio de la tomografía es a nivel del foramen magno. El corte más alto debe mostrar solamente hueso. De esta forma se asegura que el ápex del parénquima se ha estudiado en forma completa. Los hematomas subdurales apicales son poco frecuentes, pero deben considerarse cuando se evalúa un paciente que tiene trauma de cráneo. Paso número 2. Evaluación de la ventana ósea. Este paso 2 es para evaluar la ventana ósea. Es especialmente importante en pacientes traumatizados. Primero, buscar edema de tejidos blandos. Si en la ventana ósea se observa edema de tejidos blandos, esto debe llamar la atención de la persona que interpreta a buscar las siguientes alteraciones. Fractura de cráneo subyacente, lesión del parénquima como una contusión cerebral, sangrado subdural o epidural en el lado correspondiente de la ventana ósea, y el lector también debe observar y buscar la lesión parenquimatosa por contusión o contragolpe. La presencia de laceraciones o de edema de tejidos blandos debe llevar al interpretador a buscar la presencia de fracturas óseas y lesiones cerebrales en los cortes correspondientes de las ventanas de parénquima. Las fracturas de cráneo se describen como fracturas lineales, fracturas de base de cráneo, fracturas deprimidas, diastáticas, balísticas, abiertas o con minutas. De nuevo, en las ventanas correspondientes para observar parénquima al nivel de las fracturas observadas deben ser evaluadas cuidadosamente en búsqueda de hematomas, lesiones por golpe y por contragolpe. El neumoencéfalo puede observarse en pacientes que presentan laceraciones suprayacentes a una fractura de cráneo o fracturas que comprometen la tabla interna del seno frontal. El neumoencéfalo se observa mejor en la ventana ósea. Todas las colecciones de aire, como el aire dentro de los senos paranasales y el aire intracraneano, se pueden observar mejor en la ventana ósea. El engrosamiento mucoso y los niveles hidroaéreos se observan en este caso en el seno maxilar derecho. Las ventanas óseas ofrecen una excelente imagen de los senos paranasales y de las celdillas mastoideas y su neumatización. Una radiografía simple lateral se utiliza como guía para alinear el gantry del escáner y orientar los cortes tomográficos. Algunas fracturas de cráneo, cuerpos extraños, defectos postquirúrgicos pueden verse en esta radiografía simple. No subestimen esta imagen como fuente de información muy importante. Tercer paso en la evaluación de la tomografía de cráneo es la evaluación de los ventrículos, los cuales son espacios que contienen líquido cefalorraquídeo. Su tamaño, forma, simetría, relación espacial y la presencia de sangre son características que requieren evaluación. El tamaño ventricular puede estar aumentado en forma difusa o en forma focal. Los ventrículos pueden aumentar de tamaño debido a pérdida de tejido cerebral, debido a atrofia o encefalomalacia, o pueden estar aumentados de tamaño por aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo debido a hidrocefalia. En esta diapositiva estamos observando un tercer ventrículo de tamaño normal y los cuernos occipitales de los ventrículos laterales.
En el lado derecho de la diapositiva se observa una dilatación difusa de los ventrículos debido a hidrocefalia. En esta diapositiva se observa una dilatación del asta occipital del ventrículo lateral izquierdo, y esto es debido a un infarto antiguo. Se puede diferenciar la atrofia de la hidrocefalia por la dilatación de los surcos y de las circunvoluciones, además de que los ventrículos estén dilatados, como se observa en la diapositiva del lado izquierdo. Si el tamaño del ventrículo está disminuido, puede sugerir efecto de masa o edema. En esta diapositiva se observa que el edema traumático está ejerciendo una compresión del ventrículo lateral. La forma del ventrículo puede ser distorsionada por un efecto de masa, por edema o por aumento de la presión intracraneal. Una masa ocupativa está distorsionando el asta frontal del ventrículo lateral. Esto lo señala la flecha continua. También en la parte posterior, en el cuerno posterior del ventrículo lateral, hay otra masa señalada con una línea discontinua. La simetría de los ventrículos puede ser una clave para sospechar edema o la presencia de una masa. Cuando se interpretan estas imágenes, debemos asegurarnos de que el paciente esté bien centrado dentro del tomógrafo, porque si no, no podremos valorar la simetría. En esta diapositiva se observa asimetría de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, como lo señala la línea sólida y la línea discontinua. El tercer ventrículo también está comprimido o colapsado y debería verse en el mismo corte que se ve la glándula pineal, que está destacada por la flecha corta. Estos efectos son debidos a un gran hematoma epidural que veremos en los cortes más altos. Los ventrículos deben estar en una relación espacial correcta respecto a la línea media del cerebro. Este hematoma epidural que aparece aquí, señalado por la flecha continua, distorsiona la relación espacial correcta de los cuernos anteriores y posteriores, que están también señalados por estas flechas más cortas. Este ventrículo lateral está desplazado al otro lado de la línea media. Los cuernos anteriores y posteriores están parcialmente colapsados por el edema y el hematoma creciente. La presencia de sangre dentro del ventrículo más comúnmente es secundaria a la ruptura de las venas subependimarias. También puede provenir del drenaje de una hemorragia subaracnoidea o de la extensión de un sangrado parenquimatoso al sistema ventricular. La presencia de sangre dentro de las cavidades ventriculares es un riesgo para presentar hidrocefalia, puesto que la sangre interfiere con la reabsorción adecuada del líquido cefalorraquídeo por las granulaciones aracnoideas. La presencia de sangre en el cuerno posterior del ventrículo lateral, como vemos aquí, forma un menisco. Vean ustedes que está señalado con las flechas continuas. No deberá confundirse esta sangre con el plejo coroideo, el cual está identificado por la flecha discontinua más arriba. Los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo que se encuentran por encima del tentorio son los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo. El cuarto ventrículo se encuentra en la fosa posterior. Para identificar los ventrículos laterales debemos observar los cortes por encima del tentorio. Debemos comenzar por los cortes supratentoriales de arriba hacia abajo, desde el primer corte en el cual se puede identificar la presencia de líquido. Se identifican los cuerpos de los ventrículos laterales, que aparecen destacados aquí en amarillo. Aquí aparecen cortes justo por debajo del cuerpo de los ventrículos laterales. Podemos identificar las astas o cuernos occipitales de los ventrículos laterales, destacados aquí en amarillo. Y también podemos identificar las astas o cuernos frontales de los ventrículos laterales, que aparecen en color lila y que tienen la forma de unos paréntesis en posición contraria. En los cortes a nivel de los lóbulos temporales, las astas temporales, que tienen una forma de pinceladas y se pueden observar a este nivel. Aquí, en esta diapositiva, aparecen en color amarillo, tienen una forma típica de una L invertida, que puede no verse en algunos tomógrafos, especialmente si son de las antiguas generaciones de tomógrafos. Las astas temporales de los ventrículos laterales son muy sensibles
en la hidrocefalia o para detectar hidrocefalia. Si es que se encuentran dilatados, deberá considerarse este diagnóstico. En la tomografía de la derecha, el tamaño de las astas temporales de los ventrículos laterales, como está indicado en las flechas continuas, son de tamaño normal. En el lado izquierdo de la diapositiva, ustedes observan que en la tomografía, señalados con las flechas cortas, se observa una dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales y esto indica hidrocefalia incipiente. El tercer ventrículo se encuentra por encima del nivel del tentorio y justo por debajo del cuerpo de los ventrículos laterales. Buscamos la pineal, aquí aparece identificada por la flecha, y el tercer ventrículo debe encontrarse justo por delante de la pineal. El tercer ventrículo es una estructura impar que se encuentra en la línea media y tiene la forma de una hendidura. Está localizado a nivel de la glándula pineal, la cual típicamente se encuentra calcificada en los adultos y aparece señalada aquí con la flecha. La glándula pineal usualmente no se calcifica sino después de los 6 años de edad. No contiene barrera hematoencefálica y por lo tanto va a realzarse con el contraste. Aquí aparece el tercer ventrículo de color amarillo. El tercer ventrículo hace un signo de exclamación con la glándula pineal calcificada. El borramiento del tercer ventrículo es un hallazgo sensible para el efecto de masa temprano debido a la hemorragia extraaxial, un tumor, una masa o edema. El tercer ventrículo debe estar por encima de la glándula pineal indicada por la flecha. Debe ver el tercer ventrículo en la posición indicada por la punta de la flecha. El cuarto ventrículo está por debajo del tentorio. Típicamente tiene una forma ovalada u oblonga. Aquí aparece el cuarto ventrículo, que tiene la forma de un casco como los que se utilizan para safari, un casco típico como el de Indiana Jones. Y aquí aparece destacado en amarillo. Es raro ver sangre en el cuarto ventrículo. Aquí aparece señalado por la flecha. Ustedes pueden ver que hay sangre en el cuarto ventrículo. La compresión o el borramiento del cuarto ventrículo es poco frecuente y puede ser el resultado de trauma severo. El cuarto ventrículo está por debajo del tentorio. Está localizado en la fosa posterior. El cuarto ventrículo tiene una forma ovalada en este paciente. Paso número 4. Evaluación de la cisterna cuadrigeminal, la cual está localizada a nivel del tentorio. La cisterna cuadrigeminal tiene la forma de las nalgas de un bebé. Cuando le vamos a cambiar el pañal, los niños levantan las piernitas. Esta es la forma típica que tiene esta cisterna cuadrigeminal. Aquí aparece destacada en amarillo. Cuando hay síndrome de herniación, la cisterna cuadrigeminal está borrada por efecto de masa o por edema. En esta diapositiva, la cisterna cuadrigeminal, señalada por las flechas, está completamente borrada y aparentemente contiene sangre. La cisterna cuadrigeminal está localizada adyacente al polígono de Willis. Cuando se encuentra sangre en la cisterna cuadrigeminal, como aparece en este caso y está señalado con las flechas, se trata de un paciente que presentó cefalea de inicio súbito y esto sugiere la presencia de un aneurisma sacular que se ha roto. También se observa presencia de sangre en los valles silvianos, como lo indican las flechas continuas, y en las cisternas de la base, como está mostrando la flecha corta. Debemos revisar siempre que la cisterna cuadrigeminal se encuentre localizada a nivel del tentorio. Para poder identificar la cisterna cuadrigeminal, lo primero que debemos hacer es identificar el dorso de la silla turca. El dorso de la silla turca es la cara posterior de la silla turca, recordemos. Aquí aparece el dorso de la silla en color lila. La cisterna cuadrigeminal se encuentra 2 cortes más arriba del dorso de la silla turca. Entonces, si el dorso de la silla es el corte 0, 2 niveles por encima encontraremos esta cisterna. En este paciente se puede ver la cisterna cuadrigeminal a un corte de distancia del dorso de la silla y lo normal es que se vea 2 cortes más arriba del dorso de la silla. En este paciente está destacado en color amarillo
y esta cisterna es de tamaño normal. Paso número 5. Evaluación del parénquima. En la evaluación del parénquima debemos incluir los siguientes conceptos: desviaciones de la línea media, simetría, presencia de sangre, edema, isquemia y tumores. En la evaluación del parénquima, lo primero que debemos observar es el desplazamiento de la línea media. Entonces, identificamos las estructuras de la línea media y observamos si es que están desplazadas. La del desplazamiento de la línea media puede ocurrir secundaria a la presencia de tumores, edema generalizado o sangrado. La primera estructura de la línea media a identificar es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo muy rara vez está desplazado de la línea media, pero en esta imagen aparece desplazado por la presencia de un hematoma en la fosa posterior que aparece señalado por la flecha. El tercer ventrículo también es una estructura de la línea media. El tercer ventrículo está desplazado de la línea media debido a un gran efecto de masa y edema que presenta este paciente. El septum pellucidum también es una estructura de la línea media. El septum pellucidum está desplazado de la línea media en esta tomografía debido a una masa del lado izquierdo y además edema. La hoz del cerebro también es una de las estructuras de línea media observadas para buscar desplazamientos de la misma. En este paciente hay un importante desplazamiento de la hoz debido a un hematoma epidural importante en este caso. La glándula pineal también es una de las estructuras que permiten evaluar desplazamientos de la línea media. Aquí observan ustedes que en el lado derecho del parénquima hay un edema difuso que desplaza la pineal y la línea media. Para determinar en forma más precisa si hay desplazamientos de la línea media, simplemente trazamos una línea vertical que pase por el punto medio. La simetría se define como una correspondencia en tamaño, forma y disposición de las partes correspondientes a cada uno de los lados. Los hemisferios cerebrales normales deben ser más o menos simétricos. La asimetría sugiere patología o también que el paciente ha sido colocado en una posición inclinada dentro del tomógrafo. Las hemorragias o la presencia de sangre pueden ser extraaxiales. Esto quiere decir que no provienen del tejido cerebral mismo. Esto incluye hematoma subdural, hematoma epidural. La hemorragia subaracnoidea también se considera extraaxial y puede ser de origen traumático o aneurismático. La hemorragia subaracnoidea traumática es lo que se observa en el caso de este paciente. La presencia de sangre dentro del parénquima es frecuente en contusiones, hemorragias por desgarro. La hemorragia puede ser causada por hipertensión, tumor, infarto o coagulopatía. Los hematomas subdurales generalmente son debidos a lesión de las venas puente. Los hematomas subdurales cruzan las líneas de suturas, a diferencia de los hematomas epidurales que no lo hacen. Y el hematoma subdural no cruza la línea media a menos de que se encuentre en la fosa posterior. Los hematomas subdurales tienen forma de media luna y siguen la convexidad del cráneo. Pueden ocurrir espontáneamente, especialmente en pacientes ancianos o pacientes anticoagulados, con warfarina, por ejemplo. Los hematomas subdurales pueden ser agudos, subagudos y crónicos, y su apariencia tomográfica nos ayuda a definir el tiempo de evolución. Un hematoma subdural agudo, como el que se observa en esta diapositiva, es radiográficamente hiperdenso, de color blanco, e indica unas pocas horas de evolución. Aquí vemos un hematoma subdural subagudo de 5 a 7 días de evolución. Su imagen es isodensa con el tejido cerebral. El hematoma subdural que se observa en este paciente no es homogéneo y hay algunas áreas que se ven hipodensas, otras isodensas en comparación con el tejido cerebral. Los hematomas subdurales crónicos son de 11 a 13 días de evolución. Aparecen hipodensos o negros, como en este caso. El sangrado hiperagudo o resangrado o extravasación activa aparece hipodenso, como se ve aquí. La sangre que se encuentra en el espacio subdural también puede acumularse alrededor del tentorium, como aparece aquí. También alrededor de la hoz, como en esta imagen. La hoz es una lámina delgada que subyace en la cisura interhemisférica. Un hematoma subdural a lo largo de la hoz
da la imagen de una estructura hiperdensa, frecuentemente asimétrica. Los hematomas epidurales generalmente son de origen arterial y más comúnmente ocurren debido a la lesión de la arteria meningia media. Hematomas epidurales son acompañados con frecuencia por una fractura de cráneo, como se ve aquí. Los hematomas epidurales son de forma biconvexa o en forma de lente. Pueden cruzar la línea media, pero no cruzarán líneas de sutura. Establecer la diferencia entre un hematoma subdural y un hematoma epidural puede ser difícil, pero sin embargo esto no es tan importante. Lo que sí es importante es reconocer si el sangrado es extraxial o es intraparenquimatoso, y esto es el diagnóstico más importante. El grosor del sangrado es un factor importante para determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Si el sangrado tiene un espesor mayor de 5 milímetros en niños o más de 10 milímetros en adultos, generalmente se necesita una evacuación quirúrgica. En la contusión cerebral se observan áreas mal definidas de hemorragia petequial. Aquí se observa que compromete la corteza superficial y hay respeto de la sustancia blanca subyacente. La contusión cerebral generalmente es debida a lesiones por contragolpe, como observamos en este caso. Las contusiones del lóbulo temporal pueden expandirse y causar herniación. Las lesiones por cizallamiento ocurren debido a aceleración y desaceleración forzada. Esta lesión generalmente se observa a nivel de la interfase entre sustancia blanca y sustancia gris. Estas hemorragias por cizallamiento se ven más comúnmente en los lóbulos frontales y temporales. Estos desgarros o lesiones por cizallamiento son signos de daño axonal severo. Pueden aparecer como áreas hemorrágicas de pocos milímetros a varios centímetros. El 25% de estos cizallamientos son de tipo hemorrágico, pero pueden ser no hemorrágicos y muy difíciles de ver en tomografía. Se verán mejor en resonancia. La hemorragia intraparenquimatosa puede ser secundaria a hipertensión, uso de drogas, coagulopatía o malformación vascular. La causa más común es la hipertensión. Las hemorragias hipertensivas son debidas a ruptura de los vasos profundos perforantes y se manifestarán como áreas de sangrado a nivel de los ganglios basales, como se observa en esta diapositiva. La hemorragia subaracnoidea traumática resulta de lesión en los vasos leptomeningios y el drenaje de esta sangre al espacio subaracnoideo subyacente. Se observa típicamente en la convejidad de la corteza cerca del hueso. La sangre se acumula, formando una imagen digitiforme entre los surcos de la corteza y el espacio subaracnoideo, como se observa en este paciente. La hemorragia subaracnoidea traumática se acompaña con frecuencia de hemorragia o de hematomas epidurales y subdurales. La causa más común de sangre en el espacio subaracnoideo es el trauma. Por el contrario, la hemorragia subaracnoidea debida a aneurisma se localiza típicamente a nivel de la cisterna cuadrigeminal, como lo muestran las flechas continuas en esta diapositiva. Y también en las cisternas de la base, aquí lo indica esta flecha, el valle silviano también. La causa más común de hemorragia por aneurisma son los aneurismas saculares del polígono de Willis. Es muy importante distinguir la hemorragia subaracnoidea traumática de la hemorragia subaracnoidea causada por aneurismas, puesto que esta última requiere de un manejo y de un diagnóstico mucho más extenso. 177. Edema cerebral. El edema cerebral puede ser generalizado, como se observa en la imagen de la derecha, o focalizado, como en la imagen izquierda. Hay dos tipos de edema cerebral localizado, el citotóxico y el vasogénico. El edema citotóxico ocurre minutos después del inicio de la isquemia y coincide con la alteración en la función celular. Esto causa edema celular. El edema citotóxico no se puede observar bien en la tomografía. El edema cerebral vasogénico aparece como una hipodensidad mal definida de la sustancia blanca y no compromete la sustancia gris.
El edema vasogénico es debido a una alteración en la barrera hematoencefálica, como es lo que ocurre alrededor de los tumores, infecciones y estados tardíos del infarto cerebral. El edema vasogénico que se observa en este paciente es debido a un tumor occipital grande. Podemos identificar el edema cerebral difuso por la pérdida de la interfaz entre sustancia gris y blanca. Y también en las cisternas de la base, aquí lo indica esta flecha, el valle silviano también, y borramiento de las cisternas de la base, lo cual incluye la cisterna cuadrigeminal y está demostrado aquí por las flechas. Solo en el 20 o 30% de los pacientes se evidencia un infarto isquémico en una tomografía simple de cráneo. Los principales hallazgos se van a observar después de 6 o 12 horas. Se hace siempre la tomografía para descartar hemorragia u otras causas que expliquen los síntomas que tiene el paciente. La resonancia nuclear magnética puede detectar hallazgos de infarto isquémico tan temprano como 2 horas después del inicio de los síntomas. En la tomografía que observamos aquí, vemos edema, una imagen de un área hipodensa en el hemisferio derecho, desplazamiento de la línea media, y fue tomada 48 horas después del inicio del cuadro. Cuando las arterias intracerebrales aparecen hiperdensas, esto es sugestivo de oclusión por trombo. El tejido irrigado por este vaso está en riesgo de isquemia. La oclusión de la carótida interna y de la arteria cerebral media son las que causan más problemas a los pacientes debido a la cantidad de tejido que ellas irrigan. La ínsula es esa banda de tejido cortical cerebral que se encuentra entre la cisura de Silvio y la flecha que aparece allí. Es una estructura. El núcleo lenticular, destacado aquí con la flecha corta, es irrigado por ramas perforantes de la arteria cerebral media y son muy susceptibles a isquemia. Este es el aspecto normal de la ínsula, señalado por esta flecha. El borramiento de los bordes de la franja de la ínsula es un hallazgo sutil que sugiere un infarto de la arteria cerebral media. Está mostrado aquí con la flecha de línea discontinua. La sustancia gris, que es metabólicamente más activa, se hace hipodensa por el edema isquémico, y entonces esta franja blanca queda homogénea al lado de la sustancia blanca subcortical. El edema citotóxico ocurre por la acumulación intracelular del líquido después de la isquemia. La sustancia gris y la sustancia blanca están comprometidas y por lo tanto pierden ese coeficiente de atenuación entre la una y la otra. El área que parece señalada con el círculo es un ejemplo de esto. El edema ocurre en el territorio de distribución del vaso afectado. La compresión de los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo y la asimetría de los surcos corticales sugieren que hay un severo edema y efecto de masa. Generalmente esto se observa después de 24 horas del inicio de los síntomas del infarto isquémico. En este paciente, la tomografía se realizó 72 horas después del inicio de los síntomas y esta demuestra un borramiento de los ventrículos laterales, un colapso de los ventrículos, un desplazamiento de la línea media, un desplazamiento del septum pellucidum hacia el lado izquierdo. En la tomografía, los tumores aparecen como zonas mal definidas y de densidad baja que representan edema vasogénico y la masa tumoral. El edema vasogénico es hipodenso en su apariencia y así lo señala la flecha de línea continua. Esta masa tumoral se encuentra en la sustancia semioval. Se requiere contraste para delinear mejor los bordes de la masa. Sin embargo, la resonancia es superior a la tomografía para poder localizar e identificar los tumores. Con esto concluye esta actividad educativa. Confío en que esta actividad será beneficioso para usted y sus pacientes. Gracias por su atención.